Bien, el día de hoy, amigos, tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior, una prominente personalidad vinculada a la defensa de la legalidad y los derechos humanos. Y yo quería el día de hoy darle la bienvenida a Walter. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. En estos días no se habla de otra cosa en el país que de cómo se produjo esta muerte de 28 peruanos que no tiene precedentes recientes, ¿no?, en la vida del país. ¿Cómo puede ser posible que mueran 28 personas en las calles de las ciudades avaliadas por las Fuerzas Armadas, principalmente por las Fuerzas Armadas, y nos hace recordar de que estuviéramos retrocediendo en el pasado? O sea, ¿cuál es la razón que cree usted ha producido este fenómeno de tantas muertes en tan poco corto de tiempo durante una manifestación, las manifestaciones en el sur del Perú? Bien, yo lo primero que quisiera destacar, Julio, es de que independientemente de las investigaciones que, como se sabe, ya está llevando adelante el Ministerio Público, el gobierno le debe una explicación al país. Cada una de estas muertes ha tenido un contexto, una circunstancia. Se han detallado incluso en algunos casos, ¿no?, la situación de personas que ni siquiera estaban en la manifestación, sino hay el que conocemos ahora, el caso en Ayacucho, de la persona que se acerca a auxiliar a alguien que había quedado herida y recibe un balazo en la cabeza. Bueno, el gobierno no ha dado ninguna explicación en cada uno de estos casos, y eso hace mucho daño, porque genera entonces una reacción contraria, por supuesto, al abuso, a la arbitrariedad, a todo aquello que no ha sido suficientemente esclarecido o explicado. Por eso creo que hay que llamar la atención sobre este punto que sigue siendo un pendiente. Ahora bien, usted conoce bien todos los protocolos que se deben seguir. O sea, ¿qué debería hacer el gobierno para demostrar que está interesado en investigar lo que ocurrió? Bueno, lo que hay que hacer es distinguir una situación de otra, en primer lugar, porque esos protocolos no parecen haber sido observados en modo alguno. Esos protocolos indican que el uso de arma de fuego es un recurso extremo al que solo se puede apelar en circunstancias muy particulares que ponen en riesgo la vida o la integridad de precisamente efectivos, en este caso de la policía o del propio ejército. Pero hay otros mecanismos que pueden servir para controlar orden público, incluso en situaciones donde se presenta ya violencia. Eso lo conoce perfectamente la policía. Lo que ocurrió, por ejemplo, hace poco en la recuperación de una zona de almacenamiento de camisea en Cusco, nos demuestra que cuando las cosas se planifican, se llevan adelante con todo el cuidado necesario, entonces no tienen por qué haber personas muertas o personas que estén afectadas gravemente en su integridad. Pero lo que ocurrió en aquel momento nos ha dejado la impresión de improvisación, de haberle simplemente dado la orden a policía y Fuerza Armada que entren a recuperar el orden a cualquier costo. Y eso evidentemente tiene consecuencias fatales, que son las que se han producido, y esperemos que no continúen, porque en este momento si algo nos ocasiona una profunda preocupación es que la violencia se vuelva a desatar en el país. El tema que quizás se deriva de esto es que las Fuerzas Armadas habían estado acostumbradas, usted también es testigo del proceso de reorganización de las Fuerzas Armadas, que incluso yo participé en eso con Luis Iberí, con el Congreso de la República, como asesor de él, y en general hubo reformas democráticas en los tiempos de Paniagua y posteriores que llevaron a que las Fuerzas Armadas empezaran a tener una observancia escrupulosa de los derechos humanos. Lo mismo es usted testigo en la policía cuando usted fue ministro del Interior. Claro, había una que otra violación que se produce por inconducta, etcétera, pero había ya una especie de cultura instalada de que se respeta al ciudadano y que se respeta la vida. Sin embargo, vemos en el caso de Ayacucho lo que usted ha dicho, ¿no? Una gran prisa, quizás marcada por la emergencia del momento, pero el gran error es que ahí es evidente que no hubo un plan operativo. Mire, le cuento solo una anécdota. El caso de esta persona que muere de un balazo en la cabeza, ¿no? Que además lo extraño esto era que era una persona que había sido un activista y que había trabajado en derechos humanos, que era una persona dedicada a ese tema. Le cae el balazo en la cabeza, muere,
y resulta que el que dispara no es la tropa. O sea, no son todos los soldados formados alrededor de su jefe, sino el jefe, que es la manera de iniciar un combate como se estila en las Fuerzas Armadas. Y todos los soldados están arrecunchumados en un grifo, arrimados en un grifo a los costados del militar que está disparando, y no hay una, digamos, una estrategia en la cual uno diga acá está participando todo el equipo que ha sido llevado. Y no hay además una estrategia de contención, es totalmente ofensiva. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué cosa es lo que dicen los protocolos para estos casos? No solo respecto al arma letal, sino el papel que tiene que jugar la Fuerza Armada según una reciente ley que sacó el Congreso. ¿No habría que derogar de repente esa ley? De repente está mal planteada la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía. Definitivamente creo que hay vacíos, Julio, pero se trata de mejorar la normatividad. Pero lo que ahora existe ya es suficiente para establecer lo que dije al inicio. No se justifica bajo ningún punto de vista el uso de armas de fuego de la manera como se ha producido en estos hechos que han dado, pues, como consecuencia la muerte de cerca de 30 personas, ¿no? Claro. Lo que está claro y a lo que se ha hecho referencia antes, ¿no? Es verdad, en determinado momento fue necesario regular esto, incluso siguiendo patrones internacionales. En esto se trabajó muy de cerca con la Cruz Roja Internacional, para establecer protocolos tanto en el caso de la policía como en el caso de la Fuerza Armada cuando interviene en apoyo de la policía, que es una excepción, como sabemos, ¿no? En estos casos, entonces, hay una normatividad específica que definitivamente aquí no ha sido respetada. Yo tengo la impresión de que ha habido un descuido, ha habido bueno, también por el manoseo de autoridades, comandos, claro, etcétera, que se han producido en los últimos meses o en el último año sobre todo, y me refiero al caso de la policía de manera más concreta, ¿no? Donde se descabezó prácticamente al comando policial, Inspectoría General, el jefe de Estado Mayor y comandante general, en función más bien de ver cómo neutralizar la actuación del coronel Colchado, y no por temas de seguridad ciudadana. Incluso colocaron en estos puestos a gente que estaba bastante cuestionada. Entonces, claro, si una situación como la que se ha presentado nos coge en un momento en el que no hay una preparación adecuada, no hay oportunidad de que se planifique debidamente lo que hay que hacer, tampoco se ha explicado por qué fue necesario declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional, cuando esto en un inicio por lo menos había estado focalizado en determinados puntos. Y esto reclamaba efectivamente una planificación operativa para cada lugar. Bueno, nada de esto se ha puesto en evidencia, y más bien la improvisación y el hecho de que no se han respetado esos protocolos, no se han respetado estas reglas, que, como repito, podrían ser mejoradas, porque creo que hay cosas que habría que precisar mejor, claro, pero no creo que se pueda poner en cuestión que bajo determinadas circunstancias y considerando los elementos presentes en cada situación, la Fuerza Armada pueda apoyar a la policía en el control del orden público. Pero no olvidemos que la función de la Fuerza Armada es luchar contra enemigos externos, y en todo caso es evidente que el personal no tiene entrenamiento para control de orden público y tampoco tiene armas no letales o herramientas de trabajo que les permitan adecuarse a una situación que es distinta cuando se producen cuestiones como las que hemos apreciado en estos días o en estas últimas semanas. La policía es la que tiene ese entrenamiento y tiene la posibilidad de actuar con una mejor preparación y también con las herramientas y con las armas no letales. Ahora, pero esto requiere pues una coordinación muy fina, cosa que no se ha producido, ¿no? Bueno, un detalle clave que usted estaba mencionando, que yo coincido plenamente, es que evidentemente, sabiendo cómo actúa la policía o las Fuerzas Armadas, no había un plan operativo adecuado, por lo menos que lo supieran los oficiales que estaban en provincia. Segundo, es evidente que tampoco estaba claro el rol. Si la Fuerza Armada iba a apoyar a la policía, ¿por qué la Fuerza Armada apareció a la vanguardia, disparando justamente las armas letales en momentos de repliegue de las multitudes, que es cuando se produce esta muerte, que era precisamente la de esta persona que estamos mencionando, que le disparan en la cabeza cuando auxiliaba heridos, que era en la cercanía del aeropuerto de Ayacucho? Lo lógico era que la Fuerza Armada se mantuviera en las instalaciones del aeropuerto y la policía actuara en las calles. La última cosa es
que tampoco tenemos unidades de combate urbano, cosa que en México, por ejemplo, se ha desarrollado como parte de la política de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, una experiencia de tener batallones que están especializados para desplazarse dentro de ciudades, que no es lo mismo que salir a combatir en el campo, ¿no? Y el uso de las armas es distinto, la relación con la ciudadanía es distinta. Incluso hay antecedentes interesantes, ¿no? Justamente el actual ministro de Defensa armó, recordará usted, estos batallones militares que tenían relación con la población a raíz de la inundación en el norte. Habían 2 o 3 de estos batallones que parece que han sido desactivados, pero que estaban especializados justamente en trabajar en ayuda social, en contacto con la población. Y claro, acá estamos hablando de represión, de todas maneras, pero de una manera contenida, inteligente, basada en protocolos, en actividades que permiten que esta gente tenga experiencia, como estamos diciendo. No sé qué opina usted al respecto, doctor. No, totalmente de acuerdo, Julio. Creo que estamos carentes de todo eso. Por eso digo, hay que avanzar en la preparación. Los problemas en la preparación tanto del personal de la policía, en primer lugar, pero también para las oportunidades en que se requiere el concurso de la Fuerza Armada. Y esto reclama, pues, estabilidad, institucionalidad, trabajo de inteligencia. En los últimos tiempos hemos asistido a una situación francamente de deterioro cada vez más grave, ¿no es cierto? Mire, exministro, le menciono un caso. Cuando entramos el año 2000, cuando entramos, digo, todo el equipo que fue con Paniagua para apoyar su elección en el Congreso de la República, encontramos que estaba perfectamente armado en el Congreso todo un mecanismo de espionaje, ¿no? Y el que fue durante unos cuantos días jefe de servicio inteligente, el señor Liendo, Juan Carlos Liendo, junto con otros elementos como Guamán, sabíamos nosotros, eran las personas encargadas de espiar a todos los congresistas de la República y a nosotros que éramos asesores. O sea, mire usted el tipo de elementos que se logran acercar en momentos de crisis, ¿no? Por eso Liendo salió, porque a la primera que lo escuchó la presidenta, se encontró con que sencillamente el hombre hablaba de terrorismo cuando había violencia en las calles. Entonces decidió sacarlo, pero la pregunta es cómo a la cúpula del poder de la DINI llega a haber una persona que es recomendada por alguien del círculo de confianza de la presidenta para que con esa característica, con esos antecedentes. Aquí hay un problema de selección de personal, ¿no? Bueno, definitivamente creo que este gobierno ha cometido varios errores desde el primer minuto en que asumieron funciones. La juramentación de la presidenta Boluarte anunciando que se quedaba hasta el 2026, lo que parecía ser un acuerdo con el Congreso, fue, digamos, como la gota que rebalsó el vaso, porque es ahí donde comienzan las primeras movilizaciones ya más radicales en diferentes lugares del país. Claro. Se tardó en hacer una reconsideración, en rectificar esto y anunciar que habrían elecciones adelantadas, pero que se plantearon primero para el 2023 y luego el Congreso no tuvo ningún empacho en pasarlo para el 2024, ¿no? Todo esto ha ido generando un descontento y diría que más, una suerte de rechazo de la población, porque es como que tuviéramos en la política peruana hubiéramos tenido un tumor enorme, donde una parte ha sido extraída en función de las decisiones que tomó el propio expresidente Castillo, pero la otra parte, que parece no ser consciente de que son también quienes integran el problema, es el Congreso de la República. Claro. Y desde el Ejecutivo, como dije, se produjo primero la juramentación hasta el 2026. En segundo lugar, nombran presidente del Consejo de Ministros a una persona que no estaba calificada para asumir una función de tal naturaleza, y por supuesto un gabinete donde probablemente hayan muy buenos técnicos o técnicas, pero no pues para este momento de país, donde necesitábamos más bien un gabinete muy fuerte, con gente que tuviera experiencia, que tuviera digamos, las ideas claras respecto a lo que estábamos enfrentando y cómo poder asumir estas funciones. Claro. Más adelante se produjo lo que ya hemos comentado, estas muertes, y si bien la presidenta Boluarte ha lamentado que esto haya tenido lugar y ha sostenido que habrá que investigarlo, pero recordemos que en un primer momento incluso
habló de una investigación en el fuero privativo militar. Después el propio fuero dijo que no tenían la competencia. Y bueno, el nombramiento de esta persona en la DINI era pues ya como una suma de errores que no se pueden producir cuando estamos en una situación tan delicada. Y ahora el Congreso se dedica más bien, yo diría que a provocar, porque en lugar de atender lo más urgente para ir a las elecciones, se están presentando discusiones en torno a la reelección congresal, a la bicameralidad como un medio de también permitir esa reelección, y por otro lado anuncian proyectos para acortar mandatos del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, y para modificar la composición de la Junta Nacional de Justicia, para reducir el número de votos necesarios para elegir defensor del pueblo y miembros del tribunal. Por Dios, este Congreso está jugando con fuego. La señora Juárez, que parece la autora de estas reformas constitucionales por excelencia, parece un mimeógrafo en el cerebro, ¿no? Porque ha sacado tiene 50 proyectos para hacer modificaciones. Claro. Entonces, y ayer el doctor Salguana, de un partido de Alianza para el Progreso, salió a decir de que no podía haber elecciones hasta que se llegue a un acuerdo sobre las reformas electorales. Lo mismo Cabero, de Avanza País, un joven parlamentario que siempre parece que solo tiene una pierna porque solo patea para la derecha, pero en fin. Y luego tenemos el caso de otros congresistas que han salido con la misma historia. O sea, como que habría un consenso para condicionar a la reforma que ellos quieren hacer, que incluyen la reelección, como usted bien ha dicho, al proceso del 2024. Creo que aquí estamos francamente frente a un disparador de conflictos tremendo, ¿no? Que puede tener un alto costo político y que además debería llevar a que la presidenta tome distancia de esta alianza táctica que ha hecho con el Congreso, porque le va a costar pues no solo el gobierno, sino la gobernabilidad del país, ¿no? Definitivamente, y creo que la presidenta tiene que ser muy cautelosa respecto a las señales que da con sus gestos, con sus actuaciones. Por ejemplo, todos sabíamos de que se habían anunciado movilizaciones a partir del día de ayer, el 4 de enero, y ella sale reuniéndose con la CONFIEP, ¿no? Que sale a darle el respaldo. Bueno, eso es provocador, pues. No digo que esté mal que se reúna, pero creo no es el que momento, ¿no? Bien mejor se reúne con la CGTP por la ocasión, ¿no? De protesta, ¿no? Claro, por lo menos compensar de alguna forma, como para que quede claro de que no se trata de seleccionar. Oiga, ¿y la reunión con la fiscal de la Nación? Bueno, ya me parece el colmo, porque yo personalmente he señalado en varias oportunidades que la fiscal de la Nación está seriamente desacreditada por las actuaciones que ha llevado a cabo en su institución desde que asumió el cargo, y la peor de todas, de la que no hay forma de que pueda justificar, es haber removido a quien investigaba a su hermana, después de que ella, cuando fue parte del proceso de selección ante la Junta Nacional de Justicia, y le preguntaron, ¿qué haría usted si fuera nombrada fiscal suprema y eventualmente llegara a ser fiscal de la Nación respecto al caso de su hermana? Dijo, jamás, yo no intervendría nunca en lo que tiene que ver con una investigación que ya se viene desarrollando en el caso de mi hermana. Pues lo primero que hizo fue remover a una fiscal de una trayectoria ampliamente reconocida en el Ministerio Público para sacarla de esta investigación. Cuando se le preguntó por qué había hecho esto, mintió al país porque dijo que era por falta o por menor productividad de esa fiscalía, cosa que quedó desmentida cuando se publicó el informe de productividad, y era más bien una de las fiscalías más, más eficientes. En consecuencia, pero hay otras cosas que todavía podrían ser puestas de por medio para señalar de que esta fiscal tiene mucho que explicarle al país. ¿Cómo puede ser, pues, que entonces la presidenta Boluarte no solo asista a la ceremonia, sino que además le dé un reconocimiento como si fuera ella, pues, una persona, digamos, intachable, fuera de todo cuestionamiento? Creo que estos sucesivos errores y lo que está haciendo el Congreso, a lo que nos acabamos de referir hace un instante, pueden encender la mecha de una situación que no va a haber cómo controlar después. Claro. Deberían tener mucho más cuidado para darse cuenta que no están en un escenario en el cual puedan hacer lo que les parezca, ¿no? Mire usted, uno de los peligros que muchos analistas hemos analizado es que el Perú entre
a una conflagración sin límite, ¿no? Como fue lo de Chile o Colombia. Ojo, que son países con mejor institucionalidad que el Perú, mucho más aseguradas sus instituciones, pero imagínese usted en el Perú, con la diversidad geográfica, social y las profundas brechas sociales que tiene un movimiento de ese tipo. Tendría consecuencias que serían de largo plazo y no necesariamente van a llevar a una solución positiva dentro de la democracia. Entonces, acá hay un riesgo, pienso yo, no sé si usted coincida, pero un riesgo demasiado alto de que errores de este tipo puedan efectivamente prenderle la mecha a la pradera, pero prenderla en sentido totalmente contrario a la fuerza democrática, ¿no? Definitivamente, por eso decía yo que se estaba jugando con fuego, porque no se dan cuenta de que al margen de que hay situaciones que efectivamente tendrán que ser investigadas y trabajadas con mejor planificación de grupos violentistas que tienen agenda propia, sobre todo los vinculados a la economía ilegal, como mineros ilegales, como gente que está metida con el narcotráfico, en fin, hay varios sectores que están actuando en medio de esta crisis, pero no pueden negar que hay un descontento enorme en la población y sobre todo fuera de Lima hay una polarización en el país y los mensajes que han salido del Congreso en muchas oportunidades, que son los que explican por qué la popularidad del presidente Castillo, sin ser alta, llegó a un cerca del 30%, claro, cuando él se victimizaba, reclamándose como una persona humilde, de origen campesino, que no tenía pues los pergaminos ni la preparación, pero por eso era que lo atacaban, ¿no? Y quería decir que todo era injusto contra él, pero hay que reconocer que hay un grueso sector en la población de este país que se identificaba con eso. Y no podemos olvidar mensajes de varios congresistas, sobre todo estos grupos de derecha, que han contribuido muchísimo a que se pueda establecer una situación en la cual esta desigualdad se traduce en sus formas más gruesas y repudiables, ¿no? Como el racismo, por ejemplo. Doctor Albán, hay un tema que no ha sido notado con suficiente claridad, que es el tema identitario, ¿no? Que Francis Fukuyama, en un libro que yo considero emblemático, que se llama Identidad, precisa es el tema principal de las confrontaciones sociales que se dan en nuestros tiempos, que han dejado de ser tan de clase, de partidos políticos o ideológicas, y se convierten en combates entre diferentes formas de entender qué soy yo, cuál es mi identidad, cuál es la comunidad a la que yo pertenezco. Pues bien, en Perú esto está desatado y lleva a que, por ejemplo, 44% de la población del sur de Perú piense que el golpe de Estado no fue de Castillo contra el Congreso, sino del Congreso contra Castillo. Exactamente al revés de lo que usted y yo sabemos que ha pasado. Entonces, aquí estamos ante un problema muy grave. Por ejemplo, los canales de comunicación son totalmente alternativos. Son los WhatsApp de los paperos de Andahuaylas, los WhatsApp de las señoras del mercado de Arequipa, son las redes, sobre todo el YouTube, que se vuelve un elemento clave para que la gente se informe. O sea, toda una red alternativa. En segundo lugar, la institucionalidad es lo que yo tengo al frente. La asociación de mi mercado, mi barrio donde vivo, no es las instituciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Y en tercer lugar, un Estado que no tiene mayor capacidad de diálogo. ¿Cómo construimos el diálogo? Y le ruego que sea breve porque estamos al final de la entrevista. ¿Cómo construimos el diálogo a partir de este tema identitario, de estas grandes dificultades que evidentemente las elecciones no van a resolver, ¿no? Hay que recuperar la política en este país, Julio, hay que adecentarla y hay que quitar a los que están en los extremos, ¿no? El protagonismo que han tenido hasta el momento. Yo creo que mayoritariamente en este Perú hay un sector de centro que aspira más bien a que sea el esfuerzo de cada quien el que permita que vayamos superando los problemas del país y que establezcamos espacios de encuentro, de diálogo, de debate, ¿por qué no? Pero espacios donde podamos escucharnos. Quienes han estado en la vanguardia de las opciones políticas hasta el momento son absolutamente cerrados. Esta derecha, a las que muchos con toda razón llaman la DBA, ¿no es cierto?, bruta y achorada, sí, es una derecha absurda que pretende que todo el que no piensa como ellos, entonces es un terruco o en el mejor de los casos un caviar, ¿no? Claro. Y no está dispuesta a dialogar en absoluto. Y hay pues los extremos también en la izquierda que se niegan a aceptar... La izquierda ignorante y alienada, que también ha sido pues de factura de muchos de los seguidores de Castillo y de todo ese entorno que también ha producido una dispersión realmente de la izquierda, ¿no?
Sin duda, porque ahí donde vemos la figura de Perú Libre y Cerrón en esto ha sido gravitante. Sí. Pero Cerrón es un tipo que tiene, y su partido, que él lo controla, tiene un discurso radical, pero una práctica muy tradicional, es una práctica corrupta. Pero Y doctor donde Albán, nadie salió a decirle a Cerrón que ha perdido las elecciones rompiendo el récord Guinness. De 8.620.000 votos que tuvo Castillo, Cerrón en la última elección ha sacado 310.000 votos. O sea, Así es. y nadie lo dice, lo cual demuestra de que la forma de discutir los temas políticos en el Perú no se basa pues en hechos, en un debate realmente fuerte sobre los errores políticos que los líderes cometen. Por eso que tenemos a un Castillo convirtiéndose pues en una víctima, ¿no? Y también a los serronistas apoyando todo lo que pueden bajo la mesa, y tenemos en realidad una situación sumamente enredada porque no hay delimitaciones claras. Usted lo que dice es claro, el centro no existe, el centro se construye, pero el centro requiere una vocación democrática desde la izquierda, desde la derecha y en lo que se define una posición de centro, ¿no? Creo que aquí está el gran problema, que la izquierda ha ido en masa a la trinchera de combate, y si usted escucha los discursos de la doctora Verónica Mendoza, que todos podemos apreciar como líder, pero francamente su discurso y los de sus seguidores son exactamente igual a los más radicales cusqueños que están diciendo que hay que derramar la sangre de la población en estos combates, ¿no? No sé si estoy exagerando, por lo menos de mi opinión y mi apreciación. ¿Qué opina usted? No, yo creo que la izquierda ha perdido un poco la brújula, la izquierda, digamos, identificable en ese momento, ¿no? Claro. Pero creo, por tanto, que para enfrentar a esa derecha ya trasnochada que parece traída desde la época de la colonia, Claro. ¿no? Y que no hubiera cambiado para nada su mentalidad, su manera de entender el país, entonces tenemos que poner en acción a nuevos sectores políticos Así es. y abrir un espacio para ese centro. Y yo creo que hay que invitar a la gente con buena voluntad y compromiso y cariño por el país a que se pueda acercar a la política, que pueda tomar acción en ella, Claro. porque eso es lo que estamos necesitando en realidad. Hemos dejado durante demasiado tiempo que sean los extremos los que dominen el escenario, ¿no? Doctor, nos conocimos en los patios de la Universidad Católica en la Plaza Francia, que es como hablar de la prehistoria de la Universidad Católica, ¿no? Son bastantes años, ¿no? ¿Ah? Así es. Y es un gusto siempre conversar con usted, doctor Walter Albán. Igual, Espero Julio, que podamos tener otra gracias. conversación en presencia aquí en nuestro estudio en el momento que usted desee. Un fuerte abrazo y que tenga un buen año. Igualmente, gracias. Amigos, con ustedes vuelvo en pocos momentos, siempre trayendo a través de Sinfloro la verdad dicha de otra manera, completamente distinta, como usted la quiere escuchar.